¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Mire, estos días he estado leyendo en algunos medios de comunicación asuntos que son poco tratados y cuando lo hacen con criterios muy amarillistas. No todos, no todos los medios. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, lo que dice el periódico La Jornada del miércoles 25 de marzo. Me refiero a la putrefacción que también escurre en los sistemas carcelarios. Si lo que está afuera hiede, apesta, pues imagínese usted lo que está atrás de los muros, todo lo que ahí sucede, toda la podredumbre que se da, todas las condiciones infrahumanas. Y no me vayan a salir que yo defiendo a los reos, pero yo le aseguro que más, ¿qué le diré a usted? De un 35-40%, y a lo mejor me quedo corto, de quienes están en la cárcel son inocentes, pero las circunstancias que pueden variar desde la fabricación de pruebas, de una deficiente defensa que no tuvieron para sobornar, sí, para sobornar a ministerios públicos federales, estatales y a jueces de todos los niveles. Ahí están en la cárcel sufriendo las arbitrariedades, los atropellos, y claro, pocos lo pueden denunciar. ¿Por qué? Porque ahí impera la ley del silencio. Ahí se tienen que aguantar, porque en las cárceles pues hay golpeadores, hay grupos que utilizan los directores para golpear, para rapar, para desnudar, para lastimar a su familia. Quiero platicarle dos cosas. Mire, lo que dice la jornada del miércoles 25 de marzo. Dice: la red de extorsiones y secuestros continúa dentro de los penales. Funcionarios del Gabinete de Seguridad relacionaron ese factor con el constante incremento por regiones de este tipo de acoso. En el primer bimestre del año, las fiscalías y procuradurías estatales reportan en conjunto 826 denuncias, 368 en enero. Bueno, son datos oficiales, desde luego, a los que yo no les creo gran cosa. Bueno, también tengo aquí en mis manos el periódico Reporte Índigo de este día. Hoy es jueves 26 de marzo. Dice: Michoacán, sentencias de muerte. Estar en una cárcel en México, no nomás Michoacán, no solo implica una condena legal, también es nocivo para la salud. Algunos funcionarios detenidos en prisiones federales acusan de los malos servicios médicos. La reciente muerte de Salma Carrum, quien fuera alcaldesa de Pátzcuaro, Michoacán, recluida por presuntos nexos con el narcotráfico, ha encendido las alarmas. Y dice: Salma Carrum fue detenida en septiembre del año pasado. A la exalcaldesa de Pátzcuaro, Michoacán, se le acusó por tener nexos con el cártel de los Caballeros Templarios. No había sido sentenciada, que quede claro. El fin de semana pasado, Carrum murió en un hospital de Morelia, a donde había sido trasladada apenas 2 días antes del penal del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, el famoso Mil Cumbres, en el que se encontraba recluida. Padecía de cáncer. Yo ya no le quiero dar más lectura a esto, porque pintan la situación real y se quedan muy cortitos, la situación real que prevalece en los penales del país. También en penales federales se encuentra Jesús Reina García, que está enfermo gravemente y no le dan la atención médica adecuada. Los derechos de los prisioneros están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. No me malinterpreten, no piensen que defiendo delincuentes, que defiendo a gente que ha transgredido a la sociedad. No, es que ellos también tienen derechos, son seres humanos. Sí, alguien va a decir: es que ellos mataron. Bueno, pero muchos ni siquiera están sentenciados. Igual José Trinidad Martínez Pasalagua se han quejado por no recibir el adecuado tratamiento médico. Los dos están en Almoloya, acusados de presuntos nexos con el crimen organizado. ¿A dónde lo quiero llevar a usted? Hablo de un tema que conozco perfectamente. Ya hace, ¿qué sería? En el año, ya hasta lo tengo todo deshojado, este libro. Ya tendrá que unos 6, 7 años, Gustavo, menos, que escribí este libro.
Más o menos es lo que tiene. Como 6, 7 años escribí este libro. Es un trabajo de investigación que se llama La prisión en México, del Cuauhcali a Lecumberri. Es un trabajo de investigación. Hablo del origen y evolución de la prisión en México, desde la época prehispánica hasta Lecumberri. Aquí describo, porque hice un trabajo de investigación en donde, pues en archivos, estuve varias veces en el Archivo General de la Nación, en los arzobispados, en todos aquellos lugares en donde yo podía hurgar y encontrar información fidedigna. No nada más una investigación bibliográfica, copiar lo que otros dicen. No, aquí menciono todos los archivos que consulté, que fueron muchos, tan solo para conocer la historia de San Juan de Ulúa, no menos de 18, 19 veces acudí primero al puerto de Veracruz y también a Jalapa. Pero no le quiero contar a usted una historia, pues un día me gustaría platicarle a usted cómo eran, por qué se llama, que era el Cuauhcali. El Cuauhcali era una prisión en la época de los aztecas. Aquí describo cómo eran esas prisiones, cómo eran las prisiones que, o lo que pudiera haberse parecido a una prisión, que no eran más que unos inmundos socavones donde ahí los tenían, o en jaulas de madera. Este trabajo a mí me gustó mucho porque yo quise saber la historia de las prisiones en nuestro país. Pero no voy a contarle una narrativa, porque aquí describo desde cómo fue la cárcel de La Cordada, la cárcel de Belém, la cárcel de la Ciudad de México, cómo se llega a Lecumberri, cómo era el sistema penitenciario en Europa, en los Estados Unidos, donde surge la palabra penitenciaría. Penitenciaría pues surge de el cristianismo, de la Iglesia Católica, porque los monjes que infringían los cánones de la Iglesia pues eran llevados a hacer penitencia, por eso se les llama penitenciarías. No les voy a dar una explicación filosófica jurídica porque los voy a aburrir, pero nada más esto que está apareciendo, de vez en cuando aparece en algunos medios, como el de hoy que le narro, de la situación del periódico Reporte Índigo y de La Jornada. Yo le quiero dar lectura a 2, 3 cosas, y ténganme tantita paciencia, que yo describo en mi trabajo. 1, hablo, el encierro no tiene alternativa, así lo digo en mi libro. Hay inseguridad jurídica, hacinamiento, condiciones de vida infrahumanas, abusos cometidos por las autoridades o por autogobiernos tolerados o en complicidad, golpes, maltratos, cobros indebidos, humillaciones y trato denigrante hacia el interno y a sus familiares y amigos que los visitan, imposición de castigos a capricho de funcionarios carcelarios, tráfico y venta de todo tipo de estupefacientes. ¿Por qué? Porque dentro de la prisión, ahí los jefes, los custodios, los directores de las prisiones hacen lo que quieren, disponen de, inclusive se han dado casos donde han enviado a grupos que ellos controlan dentro del penal a matar a algún reo que lucha por sus derechos. En otra parte de este trabajo, hay quienes se preguntan, escribo, ¿cárceles para qué? En el mes de mayo de 2009, que es cuando yo empecé a hacer este trabajo, teníamos los siguientes datos. Le repito, 2009. Un gasto anual de 11,000 millones de pesos para tener encerradas en aquel entonces a 213,000 personas, 213,000 personas en las cárceles de este país. ¿Y qué se ha obtenido, pregunto yo? ¿Qué se ha obtenido? Motines, disturbios, fugas masivas, mercados cautivos para la venta de drogas. Pues claro, los están encerrados ahí, les venden a chaleco y los convierten en adictos. Unos ya llegan con ese problema de la adicción, a otros los convierten en consumidores de droga para venderles, claro.
y además centros de operación para extorsionadores. Esto que están manejando hoy los periódicos, lo menciono yo, secuestradores y capos del narcotráfico, así como el enriquecimiento de funcionarios de todos los niveles de las estructuras penitenciarias. Me salto para llevarlo a otra parte de lo que aquí escribí. Mire, por ejemplo, aquí doy otro dato que considero puede ser interesante. Aquí estoy buscando, esto ya lo mencioné. En el resumen que yo hago de este trabajo, que cuando algunos amigos lo revisaron y me dijeron, oye, estás muy cargado, estás muy fuerte, estás muy severo, les dije, es que estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo, no estoy engañando. En este trabajo al que le he mencionado a usted, digo exactamente lo que acontecía, acontece y ahora más grave en los centros penitenciarios. Le voy a dar lectura a estos párrafos que de veras esto es lo que prevalece en el sistema penitenciario mexicano. Cárceles federales y cárceles estatales. Digo, el sistema penitenciario mexicano, en las circunstancias en las que se encuentra, bajo ningún concepto cumple con la esencia de lo que dispone el legislador en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya naturaleza primordial consiste en la readaptación del delincuente. Ahora le llaman reinserción. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que no se readapta en las cárceles, a nadie se readapta, todo lo contrario. Entonces ahora le llaman reinserción, en aquel entonces se llamaba de la readaptación social del delincuente. Bueno, otra cosa que menciono, las unidades penitenciarias en México son espacio para motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros de operación para extorsionadores, secuestradores y capos de narcotráfico, así como para el enriquecimiento de funcionarios de todos los niveles de las estructuras penitenciarias. Habrá sus excepciones, muy escasas, por cierto. Bueno, nuestras prisiones, escribo, no regeneran, pervierten, deforman, corrompen, degradan y son universidades del crimen y contribuyen a la reincidencia. Prevalece el desprecio a los derechos humanos de los presos. Hay quienes son privados de su libertad hasta por el robo de un guacal de jitomate. ¿Y qué sucede? Que estas personas después no solo se van a robar un guacal, van a robarse un camión o una camioneta con jitomates y van a matar. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario mexicano jamás les dio la posibilidad de regenerarse, de readaptarse. Esto es imposible. Bueno, ello obedece fundamentalmente, o sea, todo lo que pasa en las prisiones, que ya lo mencioné, ello obedece fundamentalmente, digo, al binomio de la corrupción y de la improvisación. Están al frente de las prisiones pura gente improvisada. Pura gente improvisada. Bueno, si el Estado mexicano continúa sin atender esta problemática de continuo deterioro en el sistema penitenciario, las consecuencias sociales y criminológicas serán elevadas. Pues lo estamos viendo, lo estamos viendo. No necesita usted ser un criminólogo para darse cuenta de lo que está pasando en este país. Fíjese lo que digo. Para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, este debería depositarse en manos de personal directivo, administrativo, técnico y de custodia, considerando la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales de los candidatos a esos puestos. Y bajo ningún motivo, fíjese usted lo que yo digo, designar para esos cargos de tanta responsabilidad a personas por razones de amistad o de compromisos políticos. La pena privativa de libertad ha constituido un fracaso y se hace indispensable la búsqueda de sustitutivos penales que, aunque están plasmados en nuestros ordenamientos, no se aplica porque no hay en dónde cumplir esos sustitutivos penales. Nuestro sistema penitenciario ha mostrado ineficiencia y se aleja de la disciplina legal. Hablo, fíjese, disciplina legal, no la disciplina del garrote y del golpe y del encierro de internos, que aparte de que están privados de su libertad, los envían a veces a mazmorras como castigo. Un director de un penal no tiene derecho a hacer eso. Bueno,
Nuestro sistema penitenciario ha mostrado ineficiencia y se aleja de la disciplina legal y del respeto a los derechos humanos. La pena privativa de libertad, establezco, debe ser impuesta exclusivamente con relación a crímenes graves y a delincuentes de intensa y acreditada peligrosidad. Debe ser sustituida por penas alternativas como multas, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, pero no hay dónde ir a cumplir esas penas sustitutivas, no hay en dónde. Bueno, ha quedado demostrado que la pena privativa de libertad no reduce la criminalidad, pues ésta no ha disminuido. Es innegable que la gravedad de la pena no inhibe el crimen, sino la certeza de la punición. ¿Qué quiero decir con esto? Que para inhibir el crimen, el Estado mexicano debería de sancionar a quien efectivamente cometió un hecho delictivo y no a ver quién la paga, sino a quién la hizo. Y también las penas no deberían ser tan graves. Ponen penas de 80, 90 años. Esto es una demagogia, esto no funciona, esto no opera. Pero claro, los legisladores son tan brutos, tan ignorantes, que aprueban todo lo que el Ejecutivo les envía y son capaces un día hasta de volver a rescatar la pena de muerte o imponer 200 años de prisión. Esto no sirve absolutamente para nada. Mientras haya tanta corrupción en este país, mientras haya funcionarios ladrones sinvergüenzas, esto no va a cambiar al interior de los centros penitenciarios. Luego continúo. Nuestro sistema penitenciario es la verdadera escuela de la criminalidad que sostenemos con el dinero público. Hay quienes por delitos no graves van a prisión y ¿qué sucede? Se contaminan, se engarzan, se enganchan, se alían con otras personas que tienen otros comportamientos más graves. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que se convierten en escuelas de la criminalidad. Lo que yo estoy diciendo no es que yo haya descubierto el hilo negro, esto ha existido, pero muchos tratadistas del sistema penitenciario en sus libros no lo plantean con la crudeza que esto debe de ser dicho. Inclusive a los alumnos hay que decirles la verdad de lo que acontece en la putrefacción de los centros penitenciarios. Se requiere de un sistema penal y penitenciario más justo y humano. Justicia no es tener tolerancia, debe de haber un equilibrio, debe de haber equidad y debe de ser más humano. Vuelvo a repetir, hay gente que me dice, ¿cómo quieres tú que sean humanos aquellos que han asesinado? No sabemos nosotros si verdaderamente una sentencia se dictó cumpliendo con todo el procedimiento penal, cumpliendo con todo lo que establecen nuestra legislación, con el debido proceso, en fin. Ya lo dije, las verdaderas causas, aquí lo digo, las verdaderas causas que generan el aumento de la criminalidad, ¿en dónde las encontramos? ¿En dónde las encontramos? En la miseria, el hambre, el desempleo, en la injusticia social en su generalidad. Esas son las verdaderas causas que generan el aumento de la criminalidad. Bueno, desde luego que hay causas individuales, que personas que traen trastornos de personalidad, ya no se les puede llamar locos, tienen trastornos de personalidad. Luego, de las fallas e imperfecciones del llamado universo penitenciario, ni duda cabe que las más graves es la que se refiere a las personas que elaboran en él, desde el director, técnicos y custodios y personal de seguridad. En la mayoría de los casos, parte de ese personal propicio participa en el tráfico de armas y drogas en las prisiones, ingreso de prostitutas y facilitación de fugas. Mucho de ese personal se convierte en sádicos, crueles e insensibles y trastocan la función que se les ha encomendado. Hay custodios, hay directores que están totalmente con trastornos graves, son sádicos. Todas sus frustraciones las llevan a martirizar a los internos. Ya un día le platicaré, porque ahorita no es el momento, a ver si me da tiempo, de por qué fue asesinado un personaje a quien consideraban un gran estudioso del sistema penitenciario y un gran penitenciarista, como fue creo que se llamaba Pablo de Tavira. Bueno, insisto en que la selección o designación de directores de penales debería de ser sin influencias
político-partidistas. Deberían acreditar estudios de nivel superior, experiencia administrativa en el área, idoneidad ética y moral y aptitud para el desempeño de la función. Sí, me va usted a decir que estoy pidiendo milagros. Los custodios y guardias deben ser sometidos a rigurosa selección por concurso y ofrecerles también salarios dignos. Lo satisfactorio sería crear centros de entrenamiento y constante capacitación, pero en serio, no solamente para fines mediáticos, pues sí me van a decir que existen instituciones de capacitación penitenciarias, pero eso y nada es lo mismo. Esto que digo yo al final de este resumen que hago de este libro, digo, la piedra angular de un penal no es el edificio, no es la estructura arquitectónica, ni todo el equipo, todo el mobiliario que se utiliza, ni el reglamento, sino la calidad del personal que lo administra. De los 4 elementos de un programa de renovación carcelaria, o sea, filosofía, disposiciones legales, el establecimiento adecuado y personal, es este el último el que va a decidir el éxito de las nuevas medidas que deberían ser implantadas por el Estado mexicano. Y una cosa que también digo que muchos se callan: México tiene firmado tratados internacionales en el que se establece que por ningún motivo una prisión estatal o federal debe de ser manejada ni por militares, ni por exmilitares, ni por policías, ni por expolicías. No son campos de concentración los centros penitenciarios, los han convertido en campos de concentración. ¿Y qué es lo que sucede cuando la gente sale de prisión? Los que logran alcanzar su libertad, ya sea con dinero, con soborno a los jueces, con una buena defensa, y sobre todo cuando han estado privados de su libertad en forma injusta, o aquellos que, repito, con delitos no muy graves han pasado años de prisión. Constantemente nos enteramos que hay quienes han pasado 8 o 9 años en una inmunda mazmorra, en una inmunda prisión. ¿Y qué sucede? Que después de muchos años la corte, algún tribunal colegiado, dice: no, hay que ponerlo en libertad, ya revisamos y es inocente. Pues todo eso, toda esa gente sale con un odio hacia el Estado mexicano, hacia el régimen, hacia la sociedad, y salen con un coraje, porque también, pues yo no soy criminólogo, me gusta la criminología, pero no soy experto en eso. Para hacer este trabajo me tuve que asesorar de gente experta, pero además pasé mucho tiempo dentro de la prisión de aquí de Michoacán, por ejemplo, en el penal de Mil Cumbres, para conocer, para palpar el diario acontecer de la prisión, percatarme con contacto directo de la situación, porque muchos libros que usted puede leer, salvo algunos como de Sergio García Ramírez, de Juan Pablo de Tavira, plantean una situación, pero la plantean así porque muchos de ellos han tenido cargos importantes en gobierno y, claro, temen decir la verdad, la podredumbre que es el sistema penitenciario, y hay medio que se la llevan, como que van planeando, no van al fondo de la situación, no van a decir la verdad, no van a expresar lo que acontece. Yo le invito, si usted tiene tiempo, no sé, ¿dónde pueden consultar mi libro, Gustavo, para que la gente lo pueda leer? Una llamada Script. ¿Cómo se escribe? Lo pongo en la descripción. ¿En dónde lo vas a poner? En la descripción del video. Bueno, en la descripción del video, mi nieto va a poner en qué página, así se dice, en qué página puede usted darle una ojeada a este libro. No es un libro extenso, hago lo substancial, hablo, le repito, claro, hablo de San Juan de Ulúa, desde su origen, cómo surge San Juan de Ulúa, qué era San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa en un origen pues era un islote, se llamaba la Isla de Sacrificios, hasta que no llega Juan de Grijalva, pero ya consúltelo. Lástima que todos los libros el libro que escribí los doné, porque es muy común que un profesor cuando elabora un trabajo de investigación vende los libros. Yo no los vendí, yo se los regalé las veces que lo presenté en la Facultad de Derecho como en la División de Estudios de Posgrado. ¿Por qué? Porque si uno tiene la posibilidad de obsequiar enseñanza,
y sobre todo todo lo que se respecta a la didáctica jurídica, a la historia de un tema tan importante como son las pensiones, hay que obsequiárselo a los alumnos para que ellos conozcan la realidad. Entonces, todo lo que aquí describo no es una invención, no lo copié de ningún libro. Desde luego acudí a bibliografías autorizadas por las instituciones universitarias, donde hablo de los principales impulsores o creadores del sistema penitenciario en nuestro país, pero en su mayoría acudí a archivos y más archivos para que ustedes o los lectores pudieran comprender este trabajo. Yo lo invito para que si le da tiempo lo consulte o vea. Ahí está en lo que le va a decir Gustavo. Se llama La prisión en México, del Cuauhcali a Lecumberri, origen y evolución de la prisión en México. Y estoy tratando de preparar otro libro en el que, ese ya lo quiero hacer con más sentido periodístico, más que sentido académico, de los personajes de la prisión que hicieron historia en este país. Y no solo me refiero a Goyo Cárdenas, no solo me refiero al asesino de Trotsky, de Ramón Mercader del Río, a delincuente, al pelón, a Higinio Sobera de la Flor, no, me remonto a épocas más lejanas, desde la época de la colonia, sobre todo hubo un personaje como el chalequero, muy famoso. Ese existió en las postrimerías del Porfiriato, cometió más de 35 asesinatos. ¿Y esto dónde lo encontré? En la, ¿cómo se llama? Donde fuimos, la Hemeroteca Digital Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el archivo del gobierno del Distrito Federal y también en el Archivo General de la Nación. Hay personajes, la famosa Mataviejitas se queda cortita junto a una mujer que se llamó Lupe la Bejarano. Claro, también tengo todos los datos que he estado recopilando de Chucho el Roto, de todos esos personajes del Tigre de Santa Julia, desde su nacimiento, donde nacieron, pero les repito, no me fusilo ningún libro, acudo a los archivos donde puedo encontrar información fidedigna, avalada por académicos, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la Facultad de Derecho de la Universidad, por las facultades de Derecho de otras entidades de la República y por organismos internacionales que avalan que esos archivos se apegan a la realidad. Hablo hasta de las Poquianchis, unas hermanas muy famosas, originarias del estado de Jalisco. Mucha gente cree que las famosas Poquianchis, meretrices, nacieron en San Francisco del Rincón, Guanajuato. No, ellas nacieron en los Altos de Jalisco, pero allá el padre de ellas cometió un asesinato que las obligó a salir de ahí y se fueron primero a vivir a León, Guanajuato. Ahí cometieron otra fechoría uno de los hermanos que lo mataron y de ahí se fueron a San Francisco del Rincón y ahí establecieron una red de, pues eran meretrices. Es muy interesante la historia de estas de las famosas Poquianchis. Tenían hasta su cementerio particular. Ahí sometían a muchachitas que compraban, que raptaban, que las ponían a ejercer la prostitución y a unas las mataban y ahí las sepultaban. Es muy interesante la historia de las Poquianchis, no con un sentido de nota roja, sino con un sentido sociológico de los comportamientos, de los perfiles criminológicos de las personas, también de la famosa Concepción Acevedo de la Llata. A lo mejor mucha gente joven dice, bueno, ¿esa quién fue? Pues la famosa Madre Conchita. La famosa Madre Conchita, una religiosa que en contubernio con un grupo de religiosos tomó parte en planear y en llevar a cabo, claro, ella no participó como autora material, pero sí intelectual del general Álvaro Obregón, allá en la famosa, en San Ángel, en un famoso lugar se llamaba La Bombilla, un restaurante en el que le ofrecían una comida al general Obregón por su reelección, porque de hecho era una reelección. Pues ahí fue asesinado por León Toral, que después fue asesinado, y antes tuvo otros atentados el general
Álvaro Obregón en el bosque de Chapultepec, algo muy interesante, que ojalá pueda yo terminar ese trabajo para darlo a conocer, cómo se dieron esos atentados en contra del general Obregón y por qué, porque lo importante no nada más es decir, es que al general Obregón ya habían atentado antes contra él en el bosque de Chapultepec, los Vilchis, unos hermanos, pero ¿por qué? ¿Qué intereses había? ¿Cómo se confabularon políticos y religiosos? No se vaya usted a ofender, no toco las creencias religiosas, pero ahí estaban comprometidos en el asesinato del general Obregón y de otros personajes, la dirigencia clerical y políticos asesinos, corruptos. También es muy interesante la vida de la Concepción Acevedo de la Yata, de la Madre Conchita, qué decir de los Flores Magón, de Benito Juárez, toda esa gente que estuvo en prisión. Benito Juárez estuvo preso en San Juan de Ulúa, en las famosas mazmorras de San Juan de Ulúa, que ahora cuando usted pueda visitar, pues es un museo, lo arreglaron, pero eran unas tinajas, las famosas tinajas de San Juan de Ulúa, que aquí en este libro las describo. Entonces, no ha cambiado nada. Podrán hacer edificios muy bonitos, muy hermosos y presumirlos, pero lo importante no es eso, sino que haya de veras un trabajo para tratar de sancionar con leyes justas, no con arbitrariedades. La mayoría de los penales, aunque usted no me lo quiera creer, son manejados por personas que están, yo no diría que están enfermas, bueno, están enfermas de poder. Usted no tiene idea la forma que se enriquecen custodios, repito, hay excepciones, directores de penales, integrantes de un cuerpo de gobierno que debería de funcionar, lo que se llama un consejo técnico interdisciplinario. ¿Cuánto dinero cree usted que deja un penal donde le cobran todo al interno? Bueno, hasta la entrada de su familia tienen que pagar y se cometen vejaciones en contra de los familiares. ¿Usted cree esa gente queda dolida, queda lastimada? Por eso odian, repudian al gobierno, al régimen, y les vale madre, perdóneme, les vale madre, a nadie le interesa. Si lo que pasa acá afuera, ahí está la Casa Blanca, ahí está lo del grupo IGA, ahí está lo de Tlatlaya, ahí está lo de Ayotzinapa. Entonces imagínese usted dentro de que no hacen nada, que no remedian más que con puros discursos. Imagínese usted lo que es estar en una prisión. Ay, si algún día le da tiempo de leer El Apando, que es un libro muy interesante, podrá darse cuenta de muchos sufrimientos. La vida en las prisiones no regenera a nadie, pervierte, degrada y hace que la gente acumule un gran odio en contra del sistema. Pero claro, usted dice, ¿y por qué retacan de gente los penales? Pues no por castigar a la gente, representan dinero, mucho dinero. Aquí lo explico, son mercados cautivos para la droga. ¿Por qué cautivos? Pues porque ahí los tienen, ahí están, son compradores de droga. Unos, repito, llegan siendo adictos, pero no existen tratamientos. ¿No cree usted que en este libro solo hago críticas a rajatabla? Ofrezco soluciones. Aquí sí lo ofrezco como un trabajo académico. Aquí señalo qué debería de hacerse. No conozco yo ningún centro penitenciario que tenga un área que si no tienen, a veces ni mejorales, no tienen servicios médicos, y los que me vean que hayan tenido algún familiar privado de su libertad saben de lo que estoy hablando. Gobierno más lo sabe. No tienen a veces ni mejorales ni para ponerles una inyección. Son un desastre los penales. Si usted conociera un penal, se le saldrían las lágrimas, créamelo. Yo no juzgo si son responsables o no. Yo parto de un principio de que son seres humanos. Sí, que se les sancione. Transgredieron, ofendieron a la sociedad, que se les sancione, pero que se sancione al verdadero responsable. Y que empiecen con los de arriba, porque siempre se busca a los de abajo para meterlos a la cárcel. Entonces, yo insisto, el Estado, el gobierno, el régimen, no le interesa lo que pasa en los penales, pero ahí todo se les vende. Hay lugares que ya un día le platicaré esto, lo empecé yo a conocer en los estudios que hice. Obvio, no fui yo a Brasil, obtuve información poniéndome en contacto con el sistema penitenciario de allá y con académicos. Hay algo que se llama los hombres vampiro.
Aquí también ya existen los hombres vampiro en las prisiones. Yo dije cuando empecé a leer, bueno, ¿y qué son los hombres vampiro? Pues sucede que en una celda que es construida para albergar a 4 internos, o 6, ponga usted, hay 16, hay 18. ¿Qué hacen unos para poder dormir? Pues los amarran en los barrotes de la celda para que puedan ser como si fueran Cristos crucificados, que de hecho están siendo crucificados moral y esa gente, y ahí están, así se tienen que dormir porque no hay dónde acomodarlos. El problema de las prisiones no es el hacinamiento, el cuento que siempre nos narran, gobierno. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que esconde muchas cosas, dice, el problema grave de los penales no es el hacinamiento. Sí, es una parte, no, es la corrupción, la podredumbre. Entonces, es terrible lo que sucede en los centros penitenciarios en el país. Y saco a relación lo de este trabajo que hice porque pues estoy leyendo lo que está publicando La Jornada y Reporte Índigo, y le repito, se quedan cortitos, se quedan muy cortitos porque no hacen un trabajo de investigación más profundo. Visitar una cárcel un día, eso no es suficiente. Hay que estar ahí mucho tiempo para poderse percatar de qué es lo que sucede. Hay que platicar con los familiares, hay que conocer el comportamiento de los internos. Sí, cuesta trabajo a veces que le dejen a uno hacer un trabajo de investigación, pero vale la pena. Y pues yo que quisiera que el sistema penitenciario fuera manejado por gente humana. Humana no quiere decir que soslaye o que solape a los internos. No, no se trata de eso. Se trata de que no los convierta en seres que van a salir a cometer hechos más graves de los que cometieron. ¿Por qué? Pues porque les imponen penas extensas, largas. Esa no es la solución, o porque muchos, y seguramente usted algún día conoce, y abogados de gente que injustamente ha sido privada de su libertad y que han permanecido muchos años en la cárcel. ¿Qué ha representado eso? Dolor, lágrimas, yo no sé. Y esto pues ha lastimado a la familia. Usted entra a un penal como el de cuando yo estuve ahí en el Milcumbres viendo todo esto, gente que viene de lugares lejanos, señoras viejecitas, abuelas, madres, con alpargatas todas pues ya roídas o destruidas, con su delantal todo manchado. Ve usted la condición de pobreza extrema de esa gente, con ollitas despostilladas donde le traen caldo, un consomé al interno. No, eso no está permitido. No, sí, pero te doy tanto. Entonces sí, pásale. Oye, por favor, eso no debería de ser así. Pero les repito, a nadie le interesa, y las prisiones representan un negocio valiosísimo, y más ahora que ya varias prisiones de nuestro país, yo estoy en contra de ello, están en manos de la iniciativa privada. Ya después les platicaré este asunto de cómo está lucrando la iniciativa privada. Como un dato que agrego a esto, las prisiones en Estados Unidos que están en la zona fronteriza con México, donde retienen a los indocumentados, las maneja la iniciativa privada, y entre más internos retaquen, entre más migrantes metan ahí, mejor para el concesionario. ¿Por qué? Pues le pagan. Aquí se está pagando, antes yo los estudios que hice, en este año, la manutención de un interno en un centro penitenciario, creo que era como de 180, 200 pesos por cada interno. Pues independiente de lo que se clavaban los altos funcionarios y los directores. Bueno, pues actualmente en los centros penitenciarios que maneja la iniciativa privada, casi cuesta 2.300 pesos. Usted se imagina lo que representa esto. Y entre más internos haya en los centros penitenciarios manejados por la iniciativa privada, pues más paga el Estado. Todo es negocio. Todo es negocio. Así es que yo le sugiero, yo le invito que si le da tiempo y le interesa este tema, no haga un planteamiento aburrido. Ahí se va usted a dar cuenta cómo fue la cárcel de La Acordada, qué fue el tribunal de La Acordada,
cómo fue la cárcel de Belém, por qué se llamó cárcel de Belém. Yo siempre dije, bueno, ¿por qué le pusieron Lecumberri al Palacio Negro? Ah, pues cuando voy al Archivo General de la Nación encuentro que el Lecumberri es un vocablo vasco que significa lo bueno y lo nuevo. Lecumberri se inauguró en 1900, siendo presidente de la República Porfirio Díaz, y se hizo en el Potrero, en la Cuchilla de San Lázaro, que era propiedad de una persona española también de apellido Lecumberri. Lecumberri es una región en España. Así es que yo le invito que si le da tiempo y si quiere, dele una ojeada. Ahí está, lo vas a poner ahí en el DC, Gustavo. ¿Tú no quieres agregar nada? Dice él que no. Ya después hablaré de otros temas para no cansarlo, pero créamelo, las prisiones es un infierno permanente y constante. Suceden cosas terribles y brutales que no nos enteramos lo que pasa. ¿Por qué? Porque también somos una sociedad irresponsable. Si no exigimos a los gobernantes que haya pulcritud, que haya limpieza, que no haya opacidad en lo que está acá afuera, donde roban, saquean, se enriquecen, hacen los grandes negocios, pues imagínese usted lo que acontece al interior de la prisión. Ya tengo en mi poder el último trabajo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo menos para darle a conocer a usted el número de internos que hay, federales y estatales, mujeres, varones, para que usted se dé una idea de lo que representa cada una de esas personas en dinero, en dinero. Yo repito, yo no digo que los manden al Hilton, a un hotel de 5 estrellas, al Marriott, lo que se lleva, a la Mayan Palace allá en Nuevo Vallarta. No, quien transgreda la ley y que se lo acrediten, que vaya a compurgar su sentencia, pero que no, pues yo digo que no le carguen más de lo que es y que sancionen al que la hizo, no al que la vaya a pagar. A veces, no, pues mételo a la cárcel. Ya no quiero dar lectura a otro trabajo que acabo de recibir de la situación del doctor Mireles, todas las mentiras que se dijeron cuando fue enviado a prisión, y ahora lo que está planteando él, lo que está declarando, y su abogado defensor. Este país está lleno de injusticias. Si acá afuera hay injusticias, imagínense usted en la prisión. Es doloroso, es triste, y yo de veras que salía yo conmovido de ver todo eso. De ver todo eso, esas injusticias. Los rapan, los golpean, los bañan con mangueras. Imagínese usted nada más en el penal del Altiplano, el penal del Altiplano, cuando llega un interno, lo desnudan. ¿Y sabe usted qué le hacen? De inmediato le ponen un perro junto a él, sujetado por un custodio impresionante, un Rottweiler, un perro agresivo. Pues el otro, inocente o no inocente, está temblando de miedo, del frío. En lo que es Almoloya, que ahora le llaman el Altiplano, son cosas terribles. Les confiscan cartas de sus familiares, todo lo que pueden les quitan. Claro, el que puede pagar dentro de una prisión trae celular, puede contratar los servicios de prostitutas, si es su cumpleaños, puede llevar mariachis o un conjunto. ¿Por qué? Pues porque paga. Lo que se puede comprar afuera, se puede comprar adentro. Así es que yo quisiera de veras que alguien del régimen actual se interesara por el sistema penitenciario, pero pues sucede lo que acá afuera no pueden. ¿Por qué? Por la red de intereses que hay, y les repito, son intereses económicos, políticos, sociológicos, jurídicos, algo muy grave, algo muy delicado. Bueno, casi me atrevo a comparar que estamos como en la época, aunque alguien si estás equivocado, de San Juan de Ulúa, de la cárcel de la Acordada, de la cárcel de la Ciudad, ya no digamos de Lecumberri, cosas terribles que acontecen en las prisiones. Ya no quiero seguir hablando más de eso, porque créanme lo que a mí me lastima ver todo eso. Esa es la podredumbre de nuestro México actual, y en este caso del sistema penitenciario. Por eso me interesó hacer este trabajo. Yo un día me pregunté, bueno, ¿y cómo surge el sistema penitenciario, las cárceles? Hablo también cómo surgieron en Roma,
cómo surgieron en Francia, cómo surgieron en Inglaterra, pero más me interesó la situación de nuestro país, la época de los toltecas, de los olmecas, de los mayas, que tenían un gran respeto por la vida, era una sociedad muy civilizada, de los totonacas, los purépechas o tarascos. Yo decía, bueno, ¿y cómo serían las prisiones en esa época? Pues, ¿cuáles prisiones? Pues eran jaulas. En el Distrito Federal, unas de las prisiones estuvieron allá por el rumbo del Jardín de San Fernando, y también por ahí estuvo el quemadero de la Santa Inquisición, que también aquí lo abordo en mi trabajo. Yo pensé que la Santa Inquisición había nacido en España. No, nació en Roma, allá por el año de 1200 y tantos. Yo le invito que si le interesa a usted esto, además lo trato de narrarlo en forma muy sencilla para que no solo lo pueda entender un alumno, un académico, un investigador, un profesor, no, para que cualquier persona lo pueda leer. Y también, si usted me hace alguna sugerencia que quiera que comente de lo que es el sistema penitenciario en nuestro país y lo que ha sido, yo con mucho gusto lo hago, porque es un tema que siempre me ha interesado a mí, siempre tuve ese deseo de saber qué eran las prisiones, qué son, para qué sirven. Pues ya lo expliqué aquí, y me da mucho gusto saludarlos. Ya no me da tiempo, para no aburrirlos, de hablar de otros temas que ya tenía aquí, lo de Ayotzinapa otra vez, lo de la historia de aquel comentarista que también fue echado de la radio, de Gutiérrez Vivó, que se compara con Carmen Aristegui. Algo que para que usted sepa, el doctor José Narro Robles, a veces me confundo, discúlpeme, pero corrijo, el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, negó la posibilidad de que Carmen Aristegui transmitiera un programa desde Radio Universidad. ¿Sabe usted qué pone de pretexto este señor? Que hasta que no se resuelva el problema legal entre Aristegui y la empresa de los Vargas. Oiga, pues eso es aberrante. A mí qué me interesa si está en un procedimiento, o si ya demandaron, si no han demandado. Yo me doy por ignorar eso. Yo como rector le digo, aquí tienes el espacio. A mí qué me interesa eso, en qué me afecta. Al revés, engrandecería la universidad, y a mí como rector, de darle un espacio a una hija de la universidad como Carmen Aristegui. Le repito, no es la defensa de Carmen Aristegui, es la defensa de un espacio que necesitamos los mexicanos, y que se cierre, y que si esto se sigue cerrando la pinza, ¿dónde vamos a escuchar la verdad de lo que acontece en este país? Con Aristegui, con todas las deficiencias o las críticas que usted pudiera hacerle, tiene más cosas positivas y valiosas. Por eso yo siempre he sido solidario con ella, siempre la he admirado, no solo por su condición de mujer, porque dice cosas que nadie dice, y conste, siempre se ha arriesgado su vida. De los que decimos cosas aquí, a veces corre peligro, porque el poderoso no quiere que se le diga, no quiere que lo alabemos, que agachemos la cabeza cada vez que pasa, que le festejemos sus trapacerías, sus pillerías. No, los medios de comunicación tenemos que decir lo que es, interpretarlo, describirlo, y ya no lo quiero cansar, ya ni Gustavo le da tiempo de querer hacer algún comentario. Te esperas para la próxima, también para dar lectura a los mensajes que nos han estado llegando. Muchas gracias. Si algo más quieren saber sobre el sistema penitenciario, con mucho gusto les podré dar los datos que necesiten, porque me he dedicado por mucho tiempo a estudiar esto. Me da gusto saludarlos y muchas gracias.